Seguimos entonces con nuestra meditación sobre el libro de Hechos. Vamos en el capítulo 10 y esta vez, conforme hemos leído los versículos 24 al 33, es lo que hemos considerado para nuestra meditación en esta mañana, y es anhelo por la buena nueva. Anhelo por la buena nueva. ¿Le ha pasado a usted que cree que tiene determinadas cualidades y cuando lo examina más a fondo descubre que estaba engañado, que las supuestas cualidades solo estaban en su imaginación? ¿Le ha pasado esto? Cuando niño yo creía que era bueno para la pelota, hasta que me puse a jugar con buenos a la pelota. Yo creía que era bueno. O por ejemplo, usted puede creer que es generoso, pero esto dura hasta que descubre que siempre espera recibir algo a cambio. Y ahí se da cuenta, no, la verdad, yo no soy generoso. O cree que es hospitalario, hasta que descubre que lo que le gusta realmente es invitar, pero no le gusta después limpiar, ordenar, atender a las visitas. Eso no le gusta. Entonces ya no es hospitalario. ¿Por qué nos congregamos? ¿De verdad nosotros anhelamos oír la palabra de Dios? En este pasaje de Hechos 10 se nos hacen evidentes algunas características de quien anhela oír la palabra de Dios. Vamos a recorrer juntos este pasaje, y la palabra de Dios dice que la Biblia es como un espejo. Así que como es un espejo, vamos a ir viendo reflejado, podremos ver nosotros cuánto hay de realidad en lo que creemos acerca de nosotros mismos. Porque si estamos aquí es porque creemos que nos gusta oír. Hay un anhelo por la buena nueva. En este pasaje observamos en primer lugar que es Cornelio el que espera a Pedro. Pedro es el mensajero y lo están esperando. Cornelio no está solo. Él ha convocado, nos dice el versículo 24, a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio quiere oír el Evangelio. Él sabe que es la verdad que tanto anhela conocer. Pensemos, él ha estado orando para que le sean descubiertos estas cosas que él intuye que existen, pero él no las conoce. Y él ha estado orando por esto. Tal vez oraba pidiendo: Señor, envía a un hombre que me explique, que me dé a conocer la buena nueva. Por eso el ángel después le dice: tus oraciones han sido respondidas. Él oraba. Era una verdad que él anhelaba conocer. Él tiene entusiasmo por oír y la ha compartido con su círculo más cercano, sus parientes y sus amigos. No desconocen que Cornelio quiere oír la palabra de Dios. Lo que es bueno para él, él sabe que le hará bien a quienes él ama. Por eso él lo comparte. Y todos juntos ahora esperan al que Dios ha enviado a predicarles. No es que Pedro llegó y tuvo que pasearse ahí media hora esperando a ver que llegara. ¿Quién era el que quería escuchar? No. Ellos estaban esperando oír al que Dios iba a enviar. Todos juntos esperan entonces. Ellos quieren oír, anhelan oír. Por lo tanto, ellos esperan pacientemente. Estuve hace algunos años atrás de visita en una iglesia donde 15 minutos antes de la hora de comenzar ya estaban todos reunidos en silencio,
y expectante. Creo que estaba con mi esposa. Fue increíble, para mí fue una sensación extraña, porque yo estaba en un hogar, en la casa de un pastor que no era el pastor de esa iglesia, y entonces yo pregunté, ¿a qué hora es el culto? A tal hora, ya, ¿y cuántos minutos tenemos hasta la iglesia? No, tenemos tantos minutos. Entonces yo saqué la cuenta, no, nos queda tiempo. Y dice, ya, nos vamos. ¿Cómo tan rápido? Y llegamos 15 minutos antes. Y cuando nosotros entramos ya estaba la gente en el lugar, todos esperando en silencio. Algunos leían sus Biblias, otros oraban en silencio. Había un ambiente de respeto y reverencia hasta en los niños presentes, porque había niños también ahí. No pude menos que concluir que ellos anhelaban oír, razón por la cual llegaban antes de comenzar el culto. El respeto y la reverencia se podía apreciar de muchas maneras, porque quienes por alguna razón hablaban, lo hacían en voz muy baja. Y aunque habían algunos que obviamente se habían pasado de sus trabajos, la mayoría venía de sus casas. Y esto se podía apreciar porque no vestían ropa casual. Ellos se habían vestido para ir a adorar al Señor. Y era un día de semana. En segundo lugar, en nuestro pasaje nosotros vemos el anhelo de oír el Evangelio, en que Cornelio dispuso su hogar para tal fin. Esta es una característica difícil de soslayar, porque quien ha abierto su corazón, hermanos, al Evangelio, también abre su hogar para que allí se comparta también el Evangelio. Cornelio había invitado a parientes y amigos, dice el versículo 24. Todos nosotros, dice el versículo 33. Mira, eso es como que amplía la cosa. Todos nosotros. Esto también nos habla del carácter de Cornelio, ya que su invitación fue aceptada. Esto es muy importante. Miren, Noé también invitó a entrar, y como resultado 8 personas escaparon del juicio. Noé, su esposa, sus 2 hijas y sus yernos entraron. En cambio Lot, recuérdalo, al saber de la inminencia del juicio divino, él invitó a su yerno a huir con él también. Pero leemos en Génesis 19:14, más pareció a su yerno como que se burlaba. Algo en el carácter de Lot hizo poco creíble sus advertencias. Entonces es importante el carácter. Compartir estos santos anhelos con otros conlleva, hermanos, a bendiciones mutuas, porque así somos alentados, animados, exhortados, confortados unos a otros. ¿Cuántos no podemos recordar y dar testimonio de que en alguna oportunidad hemos invitado a un hermano o una hermana a nuestro hogar, y fruto de esa conversación Dios ha consolado, ha confortado nuestros corazones? Hemos sido animados y exhortados por Él. Compartiendo unos con otros, las tristezas disminuyen, como que son más chicas las tristezas cuando se comparten con el hermano, y las alegrías aumentan. En las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que dispusieron sus hogares para oír el Evangelio. Ellos fueron muy bendecidos por esta disposición, y así comenzaron muchas congregaciones. Lo encontramos aquí en el Nuevo Testamento. Comenzaron estas congregaciones en el seno de un hogar. Por ejemplo, Filemón, él dispuso su hogar para que allí se predicara el Evangelio. Por ejemplo, Lidia, ella quiso que también en su casa se predicara el Evangelio. Y así hay muchos. El anciano Gallo, por ejemplo, que nos habla Juan, también en su casa había una iglesia. Y así hay muchas iglesias. Comenzaron en hogares. Otra cosa que destaca en nuestro texto es el respeto de Cornelio por el mensajero del Señor. Recordemos que un ángel del Señor se le apareció en el versículo 3, capítulo 10, encontramos esto, y que éste le guió a Pedro. Un ángel del Señor, piensa en esto, se le aparece un ángel, un ser que él no ha visto nunca, un ser del cual él no tiene
conocimiento así real. Él no lo ha visto, pero se le aparece un ángel. Y este ángel le dice, lo guía a Pedro. Y este ángel añade, él, Pedro, te dirá lo que es necesario que hagas. Versículo 6. Cornelio recibe a Pedro como un enviado de Dios. Él estaba orando que Dios le envíe a alguien. Dios envió un ángel para decirle, mira, te voy a mandar a Pedro. Entonces recibe a Pedro como un enviado de Dios. Y él incurre en un gesto inapropiado. Un gesto que solo debe ser reservado para Dios mismo. Esto es, postrarse a sus pies y adorar. Ahora Cornelio ciertamente lo hizo en ignorancia. Pero vemos muchas de estas actitudes de hombres que rinden esta pleitesía a otros humanos, supuestos vicarios de Cristo, sin que tengan la misma actitud correctiva de Pedro. Porque no importa cuán encumbrados puedan estar los hombres, no dejarán de ser hombres y permanecerán por siempre así. Elevarlos como si fueran más que humanos, aunque reconozcamos en ellos piedad no fingida, siempre será erróneo, pues nuestros corazones pronto son a desviarse a la idolatría, y tentamos a estos creyentes a creerse superiores, como si la mundanalidad y el pecado no los afectara. De la caída de muchos siervos del Señor, nosotros tenemos la culpa, porque lo hemos puesto en un pedestal que Dios no los ha puesto. Son hombres, y como hombres batallan con las mismas luchas, con los mismos temores, con las mismas debilidades. La Escritura misma nos dice que hasta Elías, hermanos, Elías, un hombre que oraba y caía fuego del cielo, hasta Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tanto a unos como a otros, o sea, a aquellos que se dejan encumbrar, como a aquellos que encumbran a otros hombres, no hará bien la reprimenda que recibe Cornelio de parte de Pedro aquí en el versículo 26. Mas Pedro le levantó: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no aceptó ni reverencia ni adoración, aunque era un apóstol del Señor. Pero Pedro tampoco trató a Cornelio como si fuera un individuo de segunda clase. Recordemos, él era un judío, Cornelio era un gentil. El domingo pasado hablamos de eso. No lo trató como un individuo de segunda clase. ¿Por qué? Porque Dios le había enseñado que a ningún hombre llame común o inmundo. Él está adoptando la actitud que luego describe con palabras en el versículo 34 del capítulo 10. En verdad, dice Pedro, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Todas estas son características públicas observables. Yo me puedo dar cuenta de esto. Observables en aquel que tiene este anhelo de oír la palabra de Dios. Él, en este caso Cornelio, comparte con parientes y amigos. Dispone su hogar para que en él se comparta el Evangelio y no hace juicios negativos que más tarde puedan impedir a otros que escuchen y crean el Evangelio. Cuidaba su boca. A estas características públicas se suman otras privadas, más escondidas, aquellas que se practican fuera de la vista de los ojos curiosos, aquellas practicadas en la intimidad del hogar y de cuya práctica muchas veces la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. En los versículos 30 y 31 del capítulo 10 encontramos tres de estas prácticas. ¿Qué nos dicen estos versículos? ¿Qué encontramos allí? Encontramos ayuno, oración y ofrendas. ¿Cómo nos avergüenza Cornelio con su práctica de la piedad? Y eso que él no conocía a Dios como lo conocemos nosotros. En ese momento, hasta ese momento, Cornelio no conocía a Dios como lo conocíamos nosotros, como lo conocemos nosotros en la persona de Jesucristo. Su conocimiento era más bien vago, pero él deseaba agradar a Dios, un Dios
que apenas conocía, pero en su ignorancia del mismo era consciente de él mucho más que nosotros, y lo servía con oraciones, ayunos y generosas ofrendas. Tal vez, hermanos, la razón de nuestra debilidad espiritual endémica sea una vida de oración pobre y ayuno inexistente. De la oración y su importancia en la vida cristiana somos conscientes y nos damos por enterado, ¿cierto? Todos sabemos eso. Que lo hagamos es otra cosa, pero sabemos que la oración es importante en la vida de un cristiano. Pero el ayuno, muchos creyentes jamás han ayunado y se preguntan si es una práctica válida para hoy. Te diré algo: no he encontrado un solo versículo en la Biblia que diga que esta práctica está obsoleta. La Biblia, la historia y la experiencia nos dicen que cuando un pueblo ayuna, está mostrando sinceridad y dependencia del Dios Todopoderoso. El ayuno, al igual que la oración, no es para doblarle la mano a Dios, no es para obligarlo a hacer algo que nosotros queremos y Él no quiere hacer, entonces vamos a orar y ayunar para que Dios lo haga. No, no es para eso. No es una manipulación mística, es una disciplina espiritual que nos ayuda a conformar nuestros corazones y deseos a la voluntad de Dios. Porque nuestro principal problema, hermanos, ¿no es acaso que nos negamos a obedecer? ¿Y por qué no obedecemos? ¿No es porque insistimos en nuestra propia voluntad? ¿Te asombra entonces que seamos frecuentemente derrotados? ¿Te extraña la debilidad de carácter, la inestabilidad espiritual y la incredulidad creciente en tu vida? ¿No será que las disciplinas espirituales que Dios nos ha dado para nuestro bien las ignoramos o menospreciamos? Hermanos, ¿qué día será ese cuando ayunemos y oremos con frecuencia y gratitud? Entonces temblarán las puertas del infierno y nosotros estaremos firmes. Si Cornelio nos avergüenza con su práctica piadosa de oración y ayuno, ¿qué diremos de sus frecuentes y generosas ofrendas? Nota que Dios las recuerda. No es Cornelio, Dios las recuerda. El versículo 2 del capítulo 10 nos dice que él hacía muchas limosnas al pueblo. Cornelio le ofrendaba a sus semejantes. Él era generoso con aquellos en necesidad. ¿Quieres saber si eres piadoso? ¿Quieres saber eso? Bueno, contesta esta pregunta. ¿Ofrendas? ¿Das generosamente? El conocimiento que tengas no indica necesariamente piedad, porque has de saber que Satanás sabe mucho más que tú y él no es piadoso. El conocimiento no nos hace piadosos, tampoco la asistencia a los servicios. ¿Recuerdan al fariseo que asistía a los servicios, que asistía al templo? Pero él seguía siendo un insensible y un egoísta. Cuando tú das, cuando yo doy, no es que damos nosotros al hombre, nosotros damos a Dios. Somos como el niño que le regala un caramelo a su padre del paquete que el mismo padre le compró. Eso es lo que hacemos cuando damos. Proverbios 19:17 nos dice: a Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién? ¿El pobre? No, Dios. Dios, Él recuerda. Él recuerda. Ahora, si Él recuerda la generosidad, ¿recordará la mezquindad?
Yo creo que sí, no lo dice el texto, pero yo creo que Él también recuerda la mezquindad de nuestros corazones. Él recuerda. Recordemos nosotros Mateo 25, los versículos 35 al 40. El Señor dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dios recuerda y recompensa. Como nos decía Proverbios, el bien que ha hecho se lo devolverá. Cada una de las acciones descritas en estos 5 versículos de Mateo tienen un costo. Tienen un costo. Porque si tú le vas a dar a alguien de comer, obviamente vas a gastar. Si tú le das de beber, aunque sea poco, vas a gastar. Si tú lo vas a recoger en tu casa, vas a gastar. Si tú le vas a cubrir su desnudez, vas a incurrir en gastos. Si tú lo vas a ir a ver al hospital o lo vas a ver a la cárcel, vas a incurrir en gastos. Esto tiene un costo. Pero antes de que saques las cuentas, tienes que contestarte estas preguntas. ¿Quién me da la vida y la salud? ¿Quién me da el tiempo para obrar bien? Porque yo pudiera tener vida y salud, pero mi tiempo es imposible que yo me dedique a otra cosa. Y de hecho hay muchos que sufren con esto, que tienen algún tipo de trabajo que les demanda dedicación completa durante determinados días de la semana. Pensemos, por ejemplo, en la actividad minera, donde los hombres están una semana, 10 días fuera de su hogar, imposibilitados de hacer otra cosa más que trabajar. No es nuestro caso. ¿Quién nos da este tiempo para obrar bien? ¿Quién ahora me da los recursos económicos para auxiliar al necesitado? Hermano, no digas en tu corazón como le advirtió Dios a Israel en Deuteronomio 8:17. ¿Qué decía Israel? Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino, como dice el versículo siguiente, Deuteronomio 8:18, acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas. No es tu brazo, necio. No es tu poder, es mi poder que te doy para que tú hagas riquezas. Al considerar estas cosas, hermanos, en la vida de Cornelio, nos es evidente que él profesaba piedad verdadera, aquella piedad que le impulsaba a oír la palabra de Dios. Y esta es una quinta característica reconocible en aquel que anhela oír el Evangelio. Tiene disposición a oír y obedecer. Me emociona esta actitud de Cornelio. En el versículo 33, él está hablando y dice, al finalizar sus razones, ahora pues, esto dice Cornelio, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Observa ahora el versículo 6 del capítulo 10 de Hechos. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio, en otras palabras, es necesario que escuches a Pedro y le obedezcas. Así lo entendió Cornelio. Porque hay quienes se deleitan en oír. A ellos les gusta escuchar. Y hasta se dan el lujo de comparar a este con aquel. Me gusta más este. No, a mí me gusta este otro. Escuchar. Pero obedecer, eso es otra cosa.
y creen que por solo oír ya Dios está agradado de ellos. Muchas veces he escuchado, no, si basta con que yo vaya y escuche la palabra del Señor. No, hermano. Es mi deber decirte que esa insinuación y creencia, basta solo con oír, es perversa y diabólica. Tal insinuación no proviene del cielo. Muchos han oído, jamás se arrepintieron y perecieron en sus pecados. Ya te conté de aquel pobre hermano que por más de 60 años asistió a una iglesia solo para oír. No, hermano, si solo oyes, es un engaño. Te sentirás bien, pero ese placer no te lo da el Señor, porque el Señor no se complace en los desobedientes. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El mismo Señor en Lucas 8:21 reconoció tener un lazo filial con todos aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Algo a destacar aquí también es que Pedro no podía hablar por su propia cuenta. Él debía hablar todo lo que Dios le mandara. Y en esto reside la autoridad de Pedro y de cualquier predicador. Debe hablar lo que Dios ordena. Pedro tenía esto muy claro. Y en 1 Pedro 4:11, él le recuerda a cada predicador: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Cornelio y sus familiares y amigos estaban reunidos para oír las palabras de Dios. No las peripecias de Pedro, no sus anécdotas, que sin duda alguna tendría muchas, ni sus relatos de familia, ni relatos de viajes. Y no olvidemos que Pedro compartió casi 4 años con el Salvador. ¿Cuántas cosas tendría para contar, no? ¿Cuántas cosas no pasan con una persona en 4 años? Y más con el Señor. Pero él no estaba ahí para eso. Y compartió Pedro personalmente con los discípulos. O sea, imagínense, tendría mucho para compartir. Yo recuerdo una vez que estábamos en el monte y se nos apareció un ángel del Señor y yo le propuse al Señor que hiciéramos una enramada. ¿Podría haberle contado eso? Podría haberle contado cuando estaban en la barca y las olas se levantaron. Podría haberle contado esas cosas. Pero no es así. Porque, hermanos, como él mismo lo dice, Pedro lo dice en su primera epístola: si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Debe ser fascinante tener a alguien así cerca y poder conversar con él. Pero eso tiene su lugar. Hay un lugar y un momento para compartir esas cosas. Y el púlpito no es para otra cosa, sino para exponer la palabra de Dios y exaltar a Cristo. Nada más. Por último, y no menos importante, esta disposición de oír y obedecer es consecuencia de que Cornelio manifestaba reverencia por Dios. Cornelio estaba en su casa, rodeado de familiares y amigos dispuestos a escuchar a un judío desconocido y extraño para él. Sin embargo, él sostiene en el versículo 33: todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Él no estaba en el templo ni en la sinagoga. Él estaba en su casa. Pero él estaba en la presencia de Dios. Era consciente de eso. Siempre, hermanos, me impresionan las palabras de los profetas cuando al disponerse a cumplir su cometido ellos decían: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y a veces estaban en el desierto, a veces estaban en una encrucijada de caminos, a veces estaban en el centro de la ciudad, pero ellos decían: en cuya presencia estoy. Dichosos los hombres que viven de esta manera, conscientes de la presencia de Dios, sin importar dónde se encuentran.
Estos son hombres y mujeres reverentes, con temor de Dios en sus corazones, que buscan y anhelan a Dios, buscan y anhelan su palabra, buscan y anhelan su gracia y misericordia, buscan y anhelan el Evangelio. Si has escuchado atentamente, seguramente te has mirado en el espejo de la palabra. Para nuestra alegría o tristeza, Cornelio nos habla hoy con su vida. Como él, nosotros también necesitamos compartir con parientes y amigos la buena nueva del Evangelio. Como él, es bueno que compartamos nuestro hogar para que otros que no conocen a Cristo tengan la oportunidad y el privilegio de conocerle. Mire qué bendición que alguien después de muchos años diga: yo conocí al Señor cuando visité a fulano de tal, y compartiendo con él en la mesa me compartió el Evangelio. ¡Qué bendición! Como él, como Cornelio, debo poseer un carácter íntegro y cuidar mi lengua, no sea que una palabra fuera de lugar coarte mi libertad para testificar de Cristo. Como Cornelio, la sinceridad de mi profesión de fe se verá reflejada en mi vida privada, esto es, la devoción personal y las buenas obras. Como Cornelio, debe haber una disposición para oír y obedecer. Debo oír, sí, hermanos, pero tal escucha me condenará si no obedezco. Jamás debo separar lo que Dios ha unido. Debo oír y obedecer. Por último, lo que nos evidencia todo esto es la profunda reverencia por Dios que tiene Cornelio. Hay temor reverente en Cornelio. Todas estas cualidades son una carga insoportable para el no creyente. Por ello, si aún no te has entregado a Cristo, no te animo a que imites a Cornelio, porque esto es imposible de lograr. Necesitas que Dios obre en tu vida, tanto el querer como el hacer. Además, si esta es tu condición, debes considerar tu vida a la luz del Evangelio. Y el Evangelio nos lleva a reconocernos como pecadores necesitados de Cristo. Nada puede suplantar a Cristo en la vida del hombre. Sin Cristo, el hombre está vacío. Solo es una cáscara, a veces cubierta con religión, pero sigue siendo un hombre vacío. Por lo tanto, la proclama del Evangelio para ti es: arrepentíos y convertíos y creed al Evangelio. Arrepentimiento y fe, dos cosas que Dios puede darte para que pases de muerte a vida. Pero también es posible que seas creyente, pero que estas cualidades ya no te sean familiares. ¿Cómo es esto posible? Bueno, es posible. Hubo una iglesia similar, la iglesia en Éfeso. Fue reprendida y animada a volverse a Dios. Había dejado su primer amor y la solución divina fue Apocalipsis 3:5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, seas creyente o no, el arrepentimiento es saludable para tu vida ahora. Es saludable para mí. Por lo tanto, debemos volvernos al Señor. Él tendrá misericordia de nosotros. Oigamos el Evangelio y obedezcámoslo y tendremos vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos, hermanos.